Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. ¿Qué puede motivar a un entrenador a saltar casi hasta el centro del campo para celebrar un gol? Eso es lo que hizo John Benjamin Toshack el 26 de abril de 1992, cuando Carlos Xavier conectó una formidable volea que sirvió para empatar en Atocha ante el Real Madrid, entonces líder de la Liga. Esa imagen la recordamos todos, el jugador portugués agitando al aire su camiseta Churiurdin, todo el equipo rodeándole para celebrar el tanto y de repente la llegada a la carrera del técnico realista, una imagen tremendamente inusual que todo el mundo pudo ver en directo, ya que el partido lo retransmitió Canal Plus. Repasemos qué sucedió antes de ese momento. Toshack llegó a la Real en el verano de 1985 con la difícil misión de suplir al mítico Alberto Ormaechea. Tras una primera temporada muy complicada, pero en la que consiguió enderezar el rumbo, en la segunda alcanzó el título de Copa y en la tercera firmó un doble subcampeonato de Liga y Copa con un fútbol soberbio. El Real Madrid lanzó sus redes y el galés se dejó atrapar, firmando por el conjunto blanco, con el que ganó 2 títulos en su primera campaña, la Liga y la Supercopa, aunque no logró el gran objetivo, la Copa de Europa. Eso y las tiranteces con el vestuario hicieron que el galés dejara de entrenar al Madrid en noviembre de 1990, después de solo 11 jornadas de Liga y sin tener fichado un sustituto para ocupar el banquillo de Chamartín. Casi de inmediato, Toshack volvió a la Real. Apenas unos días después de dejar Madrid, firmó como manager del club donostiarra y volvió a colocarse en el banquillo al comienzo de la siguiente temporada, la 1991-92. El partido del que hablamos era, por tanto, la primera visita del Real Madrid a Atocha desde que el galés había abandonado la Casa Blanca, y en la primera vuelta, además, se había llevado un severo correctivo del Bernabéu, 4-1, que algunos de los jugadores blancos celebraron con mucha efusividad sabiendo quién era el entrenador que les visitaba aquel día. Viendo las preguntas que le hicieron a Toshack en la previa de aquel encuentro en Atocha, casi daba la sensación de que el galés seguía siendo el entrenador del Real Madrid. Que si el Madrid jugaría el partido sabiendo lo que había hecho su principal perseguidor, el Barcelona, que si las críticas que arreciaban en el entorno madridista, que si la distancia de 2 puntos era suficiente para ganar la Liga, que si había un entorno crispado en torno al Real Madrid. Ya entonces esta era la realidad del fútbol español, realidad que por desgracia se ha agudizado con el paso del tiempo. Y eso que aquel día se celebraba el 1º aniversario de la Liga conquistada en Gijón por la Real, y que en los prolegómenos del partido se homenajeó a los héroes del ascenso de Puerto Llano, logrado 25 años antes, con saque de honor incluido del capitán de aquel equipo, José Mari Martínez. Atocha vivió aquel día un partido vibrante y maravilloso, con una Real que salió convencida de tumbar al líder. A los 20 segundos de juego, Codro marcó el primer gol del partido, adelantándose a la salida de Bullo para rematar un pase de la muerte de Fuentes. El bosnio, que había sido duda durante toda la semana y que había marcado su primer gol como Churiurdin precisamente en el partido de la primera vuelta en el Bernabéu, estuvo muy activo en los primeros minutos y tuvo varias llegadas de peligro en las que pudo ampliar la renta de la Real. Pero el Madrid luchaba por conservar el liderato y le dio la vuelta al partido en solo 3 minutos. En el minuto 17, Butragueño aprovechó un rechace de un algo nervioso González para empatar el partido. Y apenas 3 minutos después, Hagi picaba el balón para superar la salida del guardameta realista y poner el 1-2 en el marcador. La Real sufrió mucho en la primera mitad, pero todo cambió tras la reanudación. Nos fuimos al descanso animados, porque veía que si hacíamos un par de cambios podíamos darle la vuelta al partido, dijo Toshack al término del mismo. Y el galés acertó con esos cambios. En el intermedio puso sobre el césped a Alquiza en lugar de Imanol. Fuentes tenía para él toda la banda diestra, e Imaz quedaba suelto en el centro del campo para anular el juego del Real Madrid, todavía con más intensidad cuando Hagi tuvo que dejar el partido y Leo Benaker decidió hacer un cambio defensivo colocando sobre el césped a Maqueda en el minuto 71. No debió de ser casualidad que el gol llegara en el minuto 73. Fue entonces cuando Carlos Xavier encontró la escuadra de la portería de Bullo con un sensacional disparo que se convirtió en el empate a 2 e hizo justicia al soberbio segundo tiempo de una Real que no merecía perder, por mucho líder de la Liga que tuviera delante. Toshack explicó así la jugada y su reacción. Desde el banquillo veía el balón en línea. Cuando Carlos Xavier le pegó al balón me levanté y fui instintivamente a por el rechace. Si hubiese pegado en el palo, hubiera ido a rematarla, por si acaso. Fue algo espontáneo, fue un gol lo suficientemente bueno como para ganar cualquier partido. Es la primera vez que hago una cosa así, sentenció el galés. Tan inusual fue la respuesta de Toshack al gol que incluso hubo quien pensó que podría acarrear algún tipo de sanción.
No obstante, el colegiado del encuentro, Anzoátegui Roca, ni siquiera reflejó en el acta la presencia de Toshack en la celebración, por lo que todo quedó ahí, en una imagen icónica, muy propia del galés, aunque fuera la primera vez que manifestara así su particular manera de entender el fútbol.